24, o sea, pueden variar, ¿no? Las horas luz, o sea, que tienen 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, algo así, ¿no? Ajá. Ok, en el caso de los humanos, pues, acuérdate que hay luz artificial y con eso se van regulando. Y en el caso de los animales, la verdad, desconozco, supongo que estos ritmos, si carecen, digamos, de esta continuidad, como decíamos el otro día, tienen otros sincronizadores. Aquellos animales que experimentalmente se les bloquea, por ejemplo, se les sacan los ojos o se les bloquea si se les sacan los ojos, entonces estos ritmos se siguen presentando, aunque no con la misma ritmicidad, entonces se tienen que sincronizar con otra cosa. Y con lo que los llegan a sincronizar es con la alimentación, por ejemplo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la mamá llegue a alimentar a las crías cuando se puede. En este caso, el ejercicio que yo vi fue en chinchillas. Estas se tenían que adaptar al ritmo en que llegaba la mamá a alimentarlas, ¿no? Y entonces su ritmo de actividad incluso predecían cuando iba a llegar la mamá, que en el caso de las chinchillas las alimenta cada 24 horas, y ellas ya empezaban a aumentar su actividad, después llegaba la mamá, se alimentaban y después se iba, y así se la pasaban. Entonces, aquellos individuos que no tienen esa periodicidad constante utilizan otro tipo de sincronizadores. Y entonces seguramente son algunos otros efectos ambientales o incluso ritmos endógenos que se van sincronizando endógenamente. Recuerda que tenemos genes que permiten que se establezcan ritmos biológicos a pesar o más bien cuando carecen de un estímulo ambiental y están determinados genéticamente de acuerdo con la especie. Entonces ahí es donde hay que aplaudir la existencia de estos genes, ¿no? PER1, PER3, hay más PER todavía, CLOCK y CRY. Esos oscilan, presentan, por ejemplo, ritmos reproductores de reproducción a pesar de que no haya información ambiental. Ya está predeterminado. Entonces, genéticamente, lo único que hacen es, si están activos, pues se utiliza una señal ambiental como un sincronizador, pero esto se va a seguir presentando. Entonces, ahí es cuando debes apelar a que existe una genética, ¿no? Detrás de todo esto. ¿Sí? Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno. La cosa es que ellos ya, digamos, están, digamos, apelando a esto y a otro tipo de sincronizadores que en este caso no son determinados por la luz, ¿no? A lo mejor están ya acostumbrados a esos ritmos y entonces tienen, gracias a sus genes, no, digamos que no dejan de vivir y no están 6 meses dormidos, ellos siguen teniendo actividad y además, en el caso del humano, pues se utilizan fuentes de luz ambientales que tratan de imitar pues estas horas luz, ¿no? Que hay durante el día. No sé, me he puesto a pensar porque hay animales que dependen del humano, en este caso a lo mejor el sincronizador es la actividad humana en un momento dado, algunos, ¿no? ¿No? Si van a comer y depende de la actividad humana. No sé, me estoy imaginando un predador que aproveche cuando están dormidos los humanos para ir a cazar, no sé. Entonces, muy probablemente está ya, y sí, determinado genéticamente. Entonces, lo único que se hace es sincronizar con un efecto geofísico, en este caso, que es la rotación de la Tierra.
habíamos hablado, bueno, los componentes para que se presenten estos ritmos biológicos es que debe existir un marcapaso. Y este marcapaso, es una estructura cerebral que genera estas oscilaciones y es el núcleo, bueno, aquí dice supraquiasmático, en vez de P es Q, supraquiasmático, que mide el tiempo y crea un orden interno. Tiene un componente de entrada que permite sincronizar este reloj con estas señales ambientales y es una vía aferente. Hay un componente de salida que vamos a utilizar información donde aquí se va a regular expresión génica, liberación de hormonas, alteración del comportamiento y también va a afectar a otros osciladores y son osciladores que utilizan al marcapaso como parte, ¿no?, de este marcador de tiempo, de ritmo, pero que a su vez también pueden llegar a tener sus propios ritmos endógenos, ¿no? Es decir, el corazón pues late siempre, pero su actividad es mucho mayor en la mañana porque coincide con el despertar, porque coincide con las horas luz, porque coincide con liberación inicial de catecolaminas, en fin, ¿no entienden? El hígado también, pero trabaja más cuando postpandrialmente. El estómago, pues previo a comer, ¿no? Empiezan a trabajar. Entonces, cada uno genera sus oscilaciones rítmicas, pero que también dependen de un marcapaso central. Aurora nos dice, o cuando se adaptan a las rutinas de sus tutores, efectivamente, el oscilador es la actividad humana, en este caso, gracias, Aurora. Entonces decíamos que hay sincronizadores, que el más constante en algunas latitudes es la cantidad de luz que hay, o los alimentos, o incluso los estímulos sociales, como decíamos, llega la mamá a alimentar o a acicalarlos, a limpiarlos y todo, pues eso puede funcionar como un agente que permita la sincronización. Hay la vía si es la vía visual, bueno, más bien sí, la vía retinohipotalámica se activa, esta es la vía de entrada de esta información, o si es por los alimentos, es por la vía intergeniculada, ¿no?, del tálamo, o por la vía de los núcleos del RAFE, en el caso de los estímulos sociales. Aquí la cosa es que mucha de la información pues llega al núcleo supraquiasmático, que es nuestra marcapaso central, y luego hay vías de salida, ya sea que se active una glándula pineal para secretar melatonina, o que se activen otras glándulas, la suprarrenal liberando adrenalina o cortisol, dependiendo de este ciclo de liberación, de acuerdo al ritmo biológico que estemos hablando. Ahorita vamos a ver porque son ritmos circadianos, pero puede haber otro tipo de ritmos, ¿no? Los circadianos son cerca de un día y se presenta ya sea durante el día, pueden estar bajos y altos después de las 12 de la mañana, o al revés, ¿no? Estar altos durante el día y bajar después en la tarde, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de hormona y del tipo de actividad que tengan los individuos, ¿no? Las gonadotropinas o áreas en el cerebro que pueden estar afectando, pues, diferentes las vías de salida, ¿no? Que es como regular la temperatura o regular la actividad motora o los ciclos de vigilia-sueño, la cantidad de jugos gástricos o incluso el comportamiento, que pues no es muy dependiente de esto. Dime, Dani. Entonces, la respuesta del cuerpo va a depender también del ritmo circadiano. Por ejemplo, no sé, al recibir una señal externa va a variar, depende de la hora del día. Sí. O sea, depende de la hora del día, porque, por ejemplo, con esa liberación circadiana de hormonas que tienes, que coinciden con las horas luz y que están asociadas con un incremento en la actividad de los individuos, pues entonces sí. O sea, si no hubiera esas señales, entonces pues,
no están y de acuerdo a tu ciclo, pues a lo mejor te da sueño, ¿no? Por ejemplo, ahora con el cambio de horario, no sé si se dan cuenta que a las 6 de la tarde ya está oscuro. Y cuando nos estábamos adaptando a este horario, justo a esas pensábamos que ya eran como las 9 de la noche y todo nos daba sueño. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pues tenemos nosotros que forzar cuando nos adaptamos a este nuevo horario, forzarnos a no dormirnos tan temprano. Imagínense dormir a las 6, 7 de la noche, al rato ya están despiertos a las 12, ¿no? Otra vez. ¿Por qué? Porque tienen un ritmo endógeno. Entonces, nos tenemos que forzar a dormirnos un poco más tarde. ¿Cómo? Pues prendiendo la luz, teniendo la tele, la pantallota o qué sé yo, ¿no? Para activarnos otra vez a ajustarnos al nuevo horario. Entonces, sí, efectivamente, el comportamiento también está muy, muy relacionado con estos biorritmos, con estos biorritmos. Entonces, por ejemplo, como nos decían hace rato, también depende de las latitudes, ¿no? En épocas de frío, algunas especies previamente se preparan para consumir, para guardar energía, para que cuando haya frío, pues hibernen. Entonces están hibernando, baja su metabolismo y todo, pero ya es algo también que tienen genéticamente marcado y esa hibernación se presenta o se presenta. Entonces, y está marcada por las horas luz-oscuridad. Entonces, he ahí. Ay, no sé si te contesté. Sí, muy amable, gracias. Pero bueno, nuestro marcapaso central es este núcleo supraquiasmático que está ubicado, es un núcleo hipotalámico, que vean es anterior, es de los que están más abajo y están encima del quiasma óptico, por eso se llama supraquiasmático. Tiene aproximadamente unas 10,000 neuronas y es el que va a estar siendo estimulado por estas señales sincronizadoras que son percibidas por la retina, que habíamos comentado. Finalmente está la vía de la retina, percibe la luz, se estimula el núcleo supraquiasmático. ¿Cuál es la función del núcleo supraquiasmático? Pues estimular a otro núcleo, que es el núcleo paraventricular. De ahí, del núcleo paraventricular, pues lleva información a la médula espinal. Se van a activar en la médula espinal las preganglionares simpáticas que salen por el ganglio cervical superior. Bueno, hacen contacto en el núcleo o ganglio cervical superior. Las preganglionares hacen la sinapsis con la fibra postganglionar, que es noradrenérgica. La noradrenalina, al ser liberada, ocupa sus receptores beta, y estos receptores beta favorecen la activación del AMP cíclico, y este AMP cíclico, pues acuérdense que activa la proteinsinasa A, y la proteinsinasa A fosforila proteínas. ¿Qué proteínas? Pues las enzimas que favorecen la síntesis de melatonina a partir de esta indolamina, el triptófano. Entonces se produce 5-hidroxitriptofano, 5-hidroxi. Bueno, aquí le falta algo, déjenme ver cuál es, porque no debe ser diferente. 5-hidroxi. Triptofano, 5-hidroxitriptamina, después N-acetilserotonina, y luego la melatonina. La 5-hidroxitriptamina es la serotonina, por eso se dice que también es un precursor, ¿no? De alguna manera, de melatonina. Pero actúa esta hidroxiindolamina ortometiltransferasa y se produce en acetilserotonina. En acetilserotonina actúa la transferasa y después ya se produce la melatonina. Entonces, finalmente lo que es importante es ver quién es el precursor o los precursores para llegar a producir melatonina. Por ahí dicen, entonces, si como mucho triptofano voy a regular mi
mejor mi ciclo, voy a producir más melatonina. Bueno, pues finalmente es un sustrato, ¿no? O sea, tú das un precursor y probablemente produzcas más melatonina. Pero recordar que, pues, la producción de melatonina va decreciendo con la edad. ¿Qué me preguntaban qué es G? Es ganglio cervical superior. Acuérdate que las fibras preganglionares simpáticas pues van a hacer un contacto sináptico en un ganglio en este caso, y para esta situación es el ganglio cervical superior. Ahorita estaba buscando receptores para melatonina porque se habla mucho de ellos y fíjense que se ha trabajado mucho con antagonistas de receptores para melatonina y ver cómo se afecta sobre todo los ciclos vigilia-sueño, y se sabe que sí. Entonces, estos receptores se llaman receptores MT. De hecho, entonces digamos, la abreviación de melatonina pues es MT, ¿no? Y el receptor es MTR. Entonces, ahí podemos encontrar receptores MT1A o receptores MT1B. Estos los han encontrado en las pars tuberalis y distales de la hipófisis, en el núcleo supraquiasmático propiamente, en el área preóptica anterior del hipotálamo, núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, el núcleo anteroventral del tálamo, en el hipocampo, que es región donde se guarda memoria, en la corteza cerebral, en la corteza del cerebelo, en el área postrema y en la retina. Ahí es donde los han encontrado. Está un poco verde la caracterización de estos, apenas se están caracterizando, se sabe que están asociados a proteínas G. Muchos de estos utilizan la vía del AMP cíclico y también la del GMP cíclico, es decir, están asociados a activación de proteincinasas y fosforilación de proteínas, ¿no? Los subtipos de receptores, por ejemplo, en el cerebro los han encontrado el MT1A en aves y mamíferos, el MT1B en retina de mamíferos y el 1C están en los melanóforos, cerebro y retina de anfibios y también en el cerebro de peces y aves. Entonces, como ven, digamos MT1A y MT1B, estos receptores son para mamíferos, y el MT1C están en otras especies, ¿no? Como en anfibios y aves. Entonces hay mucho por hacer. Inclusive han detectado receptores para melatonina en células, en linfocitos, ¿no? En células del sistema inmune. Creo que Carolina alzó la mano, por favor. Sí, gracias. Entonces, ¿los órganos blancos son nada más el cerebro y la retina? Pues el órgano blanco es donde encuentres receptores. Y aquí tienes un buen, mira, pars tuberales y distales de la hipófisis, eso es uno, núcleo supraquiasmático, ese es otro, área preóptica del hipotálamo también, núcleo paraventricular del hipotálamo, anteroventral talámico, hipocampo, corteza cerebral, área posterior. Todo esto son los órganos blancos. Todos estos que te estoy poniendo aquí, ¿no? Donde ya se han caracterizado bien, por ejemplo, es cerebro de aves y mamíferos, el MT1A, el MT1B mamíferos en retina y el MT1C, además, en anfibios, peces y aves. Entonces, las aves tienen MT1A y también MT1C. Entonces, los órganos blancos siempre van a ser aquellos donde se encuentren los receptores, que son todas estas regiones. ¿Ok? No nada más núcleo supraquiasmático y retina, no. Todos estos. Que por supuesto, y también han encontrado, como les decía, receptores en los linfocitos. Entonces, ahorita vamos a ver las funciones a las cuales se asocia pues precisamente la secreción de melatonina. Ajá. Gracias. La melatonina, como veremos en un artículo, si quieren de una vez lo veo, está asociada a muchas funciones. Uno es regulación del ciclo sueño-vigilia,
Entonces, está relacionada con toda esta vía del sueño, ¿no? Con vigilia, ¿no? Cuando está uno despierto, que precisamente es cuando no se libera melatonina, y sueño, cuando se libera durante la noche, pues está participando en la activación de estos ciclos de sueño. Vamos a ver el artículo que estaba revisando en la mañana. Oh, Dios, espero que sí esté. Permítanme, lo voy a abrir para ver efectivamente estas, y si quieren se lo subo para que le echen una leidita. Lo voy a compartir. A ver, ahí va. Porque ahorita vamos a hablar de los ciclos, pero bueno, la melatonina vimos un poquito en la clase, ¿no? Cuando hablamos de la glándula pineal, yo les di poquito pensando en que, pues, en este tema iba a tener oportunidad de revisar un poquito más. Entonces, este artículo de Berta Reyes Prieto, Mireya Velázquez Paniagua y Berta Prieto Gómez, yo creo que es la mamá, ¿verdad? Del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos hace esta revisión de melatonina y neuropatologías. Entonces, bueno, ya lo que dijimos, que es la melatonina se produce por la pineal, que se produce a partir del triptófano, ¿no? El triptófano es una indolamina, por eso le llaman indol, ¿sí? Y dice que esta hormona se sintetiza en especies animales, incluyendo el hombre, a partir del triptófano, que ya lo vimos. Aquí habla de los receptores. A ver, dicen que la melatonina tiene la capacidad de atravesar las membranas en la célula. Entonces, fíjense que he encontrado que tiene receptores en membranas y también tiene receptores intracelulares. Sí, entonces en mamíferos se encuentran, aquí les llaman ML, vean cómo varían. Ayer que me preguntaron en cuanto a las siglas, ya ven que en unos artículos pueden variar y les ponen MT y en otros ML, en este caso melatonina. Pero bueno, está en el ML1 de alta afinidad, ML2 de baja afinidad. Y los tipos de receptores, eso sí coincide, están acoplados a proteínas G. Y también hay receptores que se llaman huérfanos, ¿no? Que pueden ser de una superfamilia que puede ser genómica o no genómica, se les llaman receptores huérfanos. Entonces, ¿qué funciones le atribuyen a la melatonina? Fíjense, regulación de ritmos biológicos, regulación neuroinmunológica, modulación del citoesquelético, actividad oncostática, es decir, que reprimen la generación de tumores y algún efecto antioxidante, ¿no? Dentro de este efecto antioxidante, pues, está encargada de atrapar los radicales libres de oxígeno y evitar el estrés oxidativo, por ejemplo. Entonces, aquí sugieren que un daño oxidativo presente, por ejemplo, en las neuronas, cuando hay muerte neuronal a nivel hipocampal, ¿no? De estas donde se guarda la memoria, por reacciones oxidativas, por ejemplo, en el Alzheimer o en el Parkinson, pues pueda ayudar, ¿no? La melatonina, entonces es una de las posibles. Es uno de los posibles usos de los antioxidantes, básicamente, ¿no? La melatonina puede ser uno de ellos. También nos dicen que la producción de melatonina es máxima en la infancia, por eso los niños y los jovencitos duermen mucho. Desciende la pubertad y continúa disminuyendo en el transcurso de los años. De tal manera, lo que les decía, la reducción contribuye a incrementar los niveles de estrés oxidativo en ancianos y también alteraciones del sueño. Entonces, bueno, entonces eso ya espero que quede claro. Tiene entonces efectos protectores la melatonina. Hay gente que se encarga de estudiar la melatonina
y tienen toda una línea de investigación al respecto, ¿no? Dicen por ahí que el efecto de la melatonina en la retina pues también favorece que digamos, la salud, por decir algo, de la vascularidad y de la retina, ¿no? Aquí melatonina, déjenme ver, aquí está la vía nuevamente, vean cómo cuando ponen inhibición por la luz, quiere decir que se inhibe su secreción, sin embargo, está estimulada su producción para ser liberada posteriormente en la noche. Entonces aquí tenemos nuevamente toda esta vía, ¿no? Donde entra la luz, por la vía retina hipotalámica, núcleo supraquiasmático, el núcleo paraventricular, pasa por la médula espinal, está el ganglio cervical superior, va por el nervio coronario que es simpático, se activa la liberación de noradrenalina y este receptor beta adrenérgico pues favorece la activación de enzimas que producen a partir de triptófano melatonina, ¿no? Y finalmente en la noche se libera y esta va a actuar en las células blanco. Ahora, vamos a ver. Entonces, la melatonina dice, y alteraciones del sueño. Entonces, acuérdense que si se está regulando los ritmos biológicos a partir de la melatonina, pues entonces puede haber algunas alteraciones del sueño. ¿Qué les parece si esta parte la vemos al final? Porque vamos a ver los ritmos, cómo se van a presentar estos ritmos y ya las aplicaciones las vemos al final. Nos apoyamos en este artículo. Bien, entonces aquí esta presentación me ayudó a hacerla una chica de servicio social y puso este bonito cuadro, ¿no? Donde dice, los ritmos circadianos son ritmos biológicos intrínsecos de carácter periódico que se manifiestan con un intervalo de 24 horas. En mamíferos el ritmo circadiano es muy importante, ¿no? Es el más importante porque es el ciclo de vigilia-sueño. Entonces, en esta curva que tienen aquí, pues nos ponen qué eventos ocurren de acuerdo al nivel de actividad, lo que preguntabas. Pues, por ejemplo, aumenta la presión sanguínea a las 6 de la mañana, ¿no? Cesa la producción de melatonina, porque más bien la secreción de melatonina a esta hora. Entonces, como ya no hay melatonina, pues entonces empieza la actividad, ¿sí? Comienza el movimiento intestinal, bueno, de acuerdo a cómo estén acostumbrados a comer, porque esto también es educable. La temperatura corporal, vean cómo en la noche baja y a partir de en la mañana, a partir de las 5 o 6 de la mañana, empieza a incrementar la temperatura. Aquí está también de acuerdo con la edad. La muscular, ¿no? En la mañana, pues tiende a incrementarse, ¿no? Y durante la noche, pues más bien estamos en relajación, ¿no? También. Máxima secreción, a las 9 hay máxima secreción de testosterona, chanclas, pues es la hora que se van a trabajar. Entonces. Doctora. Dígame. ¿Nos está compartiendo pantalla? No sé. No. Yo estoy viendo aquí tan bonita la imagen esta, permítanme, gracias, qué egoísta soy, ¿verdad? Pero acá está. Ahora sí ya lo pueden ver. Ahora sí ya pueden ver de qué me estoy impresionando. Acá está. ¿Sí? Todo lo que estamos diciendo, cómo la temperatura corporal también cambia durante el día, ¿no? Más baja durante la madrugada, más alta durante el día, incrementando conforme avanza la mañana. Aumento de la presión sanguínea, cesa la secreción de melatonina, comienzan los movimientos intestinales, ya tenemos hambre porque hemos pasado por un ayuno, ¿no? Un ayuno de cuántas horas, de acuerdo a las horas que duerman. La fuerza muscular tiende a incrementar, ¿no? En la mañana, durante el día, y a presentarse menos fuerza muscular en la noche porque estamos relajados. Como les decía, que hay un aumento en la secreción de testosterona a las 9, que es cuando ya están en el trabajo,
Hay un estado de máxima atención a las 10 de la mañana. Ay, con razón, en las 7 de la mañana, pues todavía. Aquí, por ejemplo, a las 7 de la mañana, pues nos tenemos que activar para trabajar temprano. Si no están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana, pues entonces no les va a convenir el horario de estas clases, ¿no? Creo que ustedes ya se acostumbraron, ¿no? Yo trabajo desde las 7 de la mañana, desde que estaba estudiando en la secundaria, porque entraba a las 7 de la mañana. Entonces, a partir de ahí, mi ritmo es diurno, siempre, 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 y siempre prefiero las clases de la mañana, como pueden ver. Entonces, la secreción hormonal coinciden, ¿no?, con las que se liberan con este ritmo circadiano. Aquí hay una máxima coordinación, dice por aquí, por ahí después del mediodía, 12:30, pues ya es la hora de comer, esa coordinación para comer, ¿no? Máxima velocidad de respuesta, por aquí dicen que a las 15 horas. Eficiencia cardiovascular muscular a las 17 horas. Fíjese que estaba viendo efectivamente eso, que es la hora de hacer ejercicio. No lo sé porque, bueno, porque nunca lo he hecho, pero dicen que esa es la mejor hora para hacer ejercicio, a las 5 de la tarde, presión sanguínea más elevada a 18:30 y más si hacen ejercicio, máxima temperatura corporal a las 7 de la noche, un inicio de la secreción de melatonina supuestamente es a las 9 de la noche, ¿no? En el caso del humano. Entonces, es cuando se empieza ya a liberar más, de tal manera que coinciden, fíjense cómo ya se hace el movimiento intestinal, ya como a las 10:30, y la producción de melatonina incrementa, aquí como ven en esta curva. Ya después de esto, pues ya estamos en sueño profundo y en un estado de mínima temperatura y mínima actividad. Entonces, bueno, pues es en esta ilustración, como nos podemos dar cuenta, cómo puede ir variando la actividad de un humano, por ejemplo, de acuerdo a el ritmo biológico de tipo circadiano. Dice... sucede, bueno, a ver, el jet lag. ¿Qué es el jet lag? Sucede porque nuestro ritmo circadiano tarda en adaptarse al nuevo horario que nos impone un país de destino. El jet lag, si algunos saben qué es el jet lag, que es una alteración del ritmo cuando viajan a otras latitudes, ¿no? Entonces tarda en adaptarse. No sé si les ha pasado a aquellos que hayan viajado a otros países. Dice, el nivel de intensidad depende de la cantidad de usos horarios que superemos hasta llegar hasta otro país. ¿A dónde es lo más lejos que han llegado algunos de ustedes? Hablando de otros países. O bueno, en México podemos tener cambios. Por ejemplo, si va uno al norte, ¿no? De 1 a 2 horas, también esa 1 a 2 horas, pues nos produce tantos problemas como cambiar de horario, ¿no? El horario de invierno o horario de verano. Enrique Torres nos dice, entonces las personas que trabajan en horario nocturno alteran la secreción de melatonina. Sí, tienen que hacer todo ese cambio que es paulatino, o sea, sí se puede hacer. Entonces, de hecho, tienen fases para entrar a ese nuevo horario donde digamos, alternadamente lo someten a cambios de horas luz, ¿no? O de horas oscuridad forzados, ¿no? De alguna manera, pero pues sí es adaptable, por decir así. Obviamente se lleva tiempo, ¿no? Obviamente se lleva tiempo porque, por ejemplo, como les decía, si se van al norte, que cambia 1 a 2 horas, o van a Los Ángeles, ¿cuántas horas de diferencia son? Creo que son 2 horas, ¿no? En Los Ángeles podrían revisar cuántas horas son. Entonces, si llegan allá son 2 horas. Ellos son 2 horas antes que nosotros o 2 horas después, ¿no? 2 horas antes. ¿Antes o después? No, antes. Si aquí son, por ejemplo, ahorita son las 8, ¿no? Son las 8, allá son las 6 de la mañana, ¿no?
algo así. Entonces, si fuera así, entonces pues nosotros, si estuviéramos allá, siendo ya las 9 de la noche, para nosotros, para ellos son las 7. Entonces nosotros ya nos estaría dando sueño y ellos están frescos como una lechuga. Entonces, ese pequeño cambio, pues también tardaríamos en adaptarnos, ¿no? Si cambian, no sé, por ejemplo, yo estuve, no es presunción ni nada, simplemente es para hablar del jet lag. O sea, estuve en España, no, estuve en España en el doctorado. Pero pues yo me fui a España por el idioma, tía, ¿no? O sea, es porque el inglés no se me da mucho, como pueden ver. Entonces dije, no, pues vamos a España. Y ya fui a España. Pero pues con lo primero que te encuentras, pues es un cambio de horario de 7 horas de diferencia o 8, ¿no? Entonces llegas, pues si llegas en la mañana para ellos, pues tú tienes sueñito, ¿no? Te va a dar sueño cuando ellos ya están frescos como una lechuga, como a las 12 de la noche. Tienes que forzarte para cambiar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacía? Me tomaba un antigripal con antihistamínicos y con eso ya me dormía a la hora que debía. Entonces, eso se forzaba un poquito. Claro que ahora ya no es tan fácil, ¿verdad? Allá es difícil la venta de estos antihistamínicos. Antigripales con antihistamínicos. Entonces, de hecho, no sé si han visto un nuevo inductor para el sueño que están anunciando en la tele. Está basado en un antihistamínico. ¿Y por qué en un antihistamínico? ¿Qué onda con la histamina? Bueno, pues la histamina es un neurotransmisor que no estudiamos, pero que se sabe que tiene que ver con el proceso de vigilia. Si nosotros ocupamos los receptores para histamina, ¡pum!, nos dormimos, ¿no? Entonces un antihistamínico por eso nos da sueño, que puede estar muy relacionado también con la melatonina, y ahí cuando, no estudiamos el sueño, pero seguramente la vía del sueño tiene que ver con esta vía histaminérgica. Entonces una manera de inducir el sueño, pues puede ser con la propia melatonina, que ya la venden, la venden incluso en tiendas naturistas, pero en la farmacia ya la venden cuando tengan un problema, por ejemplo, con el sueño, o también que están vendiendo ahora, que es basado en un antihistamínico, sobre todo cuando tengan alteraciones del sueño. Bien, vamos a ver estos ritmos endógenos, ¿cómo se van a clasificar? ¿Qué hora es? Tenemos el más común y más mencionado es el ritmo circadiano. Circadiano quiere decir cerca. Es un ritmo que dura cerca de un día, pero dura de 20 a menos de 28 horas. 20 a menos de 28 horas. Y bueno, aquí podemos tener la activación del eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal, donde el cenit, es decir, el punto más alto del cortisol, está al despertar, y el nadir, el punto más bajo, está al acostarse. El eje tiroideo, que más o menos es parecido al del cortisol. La melatonina, que tiene ritmo invertido, porque en la mañana no se secreta, pero se secreta durante la noche. Aún así es un ritmo circadiano. El eje del crecimiento, que es muy similar al de la melatonina, durante el día se secreta poco, es decir, sí hay ritmo de secreción, pero su secreción más alta es en la noche. Aquí, por ejemplo, está, además de la secreción hormonal, como por ejemplo como la melatonina, que es, déjenme ver, que se da en la madrugada, ¿no? Y durante el día está baja, o el cortisol, que durante el día está alto, durante la noche está bajo, durante la noche está bajo. La hormona del crecimiento, que exacto, durante la noche está alta, durante el día está baja. La temperatura corporal, como que ya veíamos, durante la noche es más baja, nos baja la temperatura, y durante el día pues tiene variaciones, pero pues es más constante. Y la situación de sueño-vigilia.
durante la madrugada, pues se presenta más sueño, durante la etapa de vigilia. Entonces son ejemplos de ritmos circadianos. Cuando vean una curva, ¿verdad?, de ritmos biológicos, vamos a ver que tienen estas fases. Aquí tenemos el ejemplo del cortisol plasmático. Vean cómo habíamos dicho, su cenit o más alto está durante las horas del día, su nadir o más bajo está en la tarde, ¿no? En la tarde. ¿Cuáles son los componentes de esta curva, ¿no? De esta curva de ritmo biológico. Si me ayudan a buscar, ¿qué es la acrofase, por favor? Para anotarlo aquí. Acrofase, que está coincidiendo. A ver, ¿qué es la acrofase? Para ponerlo acá. ¿Ya lo encontraron? Dice que es la máxima elevación de una variable en un patrón optimizado de un cronobiológico. Dice que es el parámetro del punto máximo de elevación. Ok, entonces la acrofase sería este punto, que sería la parte más alta de la curva, ¿verdad? Ok. ¿Qué es la batifase? No es de Batman, es la batifase. Es el valor mínimo. Exactamente. Entonces aquí, acrofase es el valor máximo de esta curva cronobiológica y la batifase es el valor mínimo. ¿Qué es? Bueno, pues el periodo. ¿Qué sería un periodo? A ver, busquen qué es un periodo. Aquí lo podemos ver, pero ¿qué es un periodo? ¿Cuánto dura entre acrofase y acrofase? Exactamente. Entonces aquí sería el tiempo que se utiliza, ¿no? Entre dos puntos. Puede ser acrofase o batifase y batifase. No hay problema. ¿Ok? Ese es el periodo. Entonces, de aquí lo están marcando entre acrofase y acrofase, que duraría aproximadamente, pues precisamente son 12 horas, ¿no? Aquí son 12 horas. 12 horas, igual de batifase y batifase, ¿no? Entonces 12 y 12 son 24. Por eso es circadiano. La amplitud, ¿qué sería? Aquí sí se dan cuenta. ¿Y el mesor qué sería? Mesor se entiende como el punto medio, ¿no? El punto medio y la amplitud ven como parte de desde el punto medio hacia el punto de la acrofase, si se dan cuenta. ¿Ya vieron? Aquí está la amplitud, pero podríamos medir también la amplitud desde el mesor hacia la batifase, ¿ok? Entonces esa es la amplitud. La distancia que toma desde el punto medio hacia la acrofase o la distancia que toma desde el punto medio hacia la batifase. Y esta distancia pues va a depender de las unidades que estemos viendo. Aquí en este caso son cantidades nanomolares por mililitro de cortisol. ¿Ok? Bueno. Entonces estas son, digamos, los componentes de esta curva fotoperiódica, que en este caso el ejemplo es con el cortisol. Bien. Y utilizamos un ritmo circadiano como ejemplo, espero que no se les olvide. Dura cerca de un día o de 20 a menos de 28 horas. Ahora, fíjense, está el ritmo ultradiano. Este ritmo ultradiano tiene una duración menor a 19 horas. Este ejemplo se encontró, pero no es válido para muchas especies. Bueno, en realidad aquí ponen la sección pulsátil del LH, pero no sé en qué especie. Bien.
El ultradiano, al durar menos de 19 horas, ¿cuántos ciclos se van a presentar en 24 horas? 1. 1 y un poquito más, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de ciclos ultradianos es que se va a presentar más de un ciclo en 24 horas, ¿sí? ¿Sí se entiende? Porque como dura 19, menos de 19 horas, pues entonces puedo en 24 horas presentar 1 punto algo, ¿no? Entonces el ciclo ultradiano. Y aquí el ejemplo que nos dan es la secreción pulsátil de LH, no sé en qué especie. Y aquí nos dan otro. Oh my God. Ah, bueno, aquí en este caso son ciclos estrales. Luego viene el infradiano. Infradiano, fíjense, es el de los ciclos más largos, que es mayor a 28 horas. Por lo tanto, ¿cuántos ciclos va a haber en 24 horas? Menos de 1. Menos de uno. Por eso se llama infradiano, menos de un ciclo al día. ¿Vale? El ejemplo que nos dan, pues son los ciclos, presentación de algunos ciclos estrales. En déjenme ver, que no sé, no me gustan estos ejemplos, porque más bien estos son 28 días, no 28 horas. Yo, ¿por qué no hacemos algo? Porque como les digo, lo hizo esta niña. Busquemos ejemplos de, de ritmos, ¿no? Ejemplos de ritmos ultradianos, circadianos ya los tenemos, ritmos infradianos, porque fíjense que yo dudo esto, porque en realidad los ciclos estrales pues se presentan pues no cada 28 horas. Aquí nos están hablando de un ciclo estral que dura 20 días, ¿no? Entonces no sé si se refería a la liberación nuevamente de LH, pero no, porque sería una ovulación cada 20 días, por ejemplo, en una vaca, o 20, sí, 20 días, 21 días. Entonces, este ejemplo no me gusta. Qué bueno que lo estamos viendo, perdón por no revisarlo bien. Entonces, ¿qué les parece si buscamos ejemplos de ciclos ultradianos y ejemplos de ciclos infradianos? Estos ahorita no los tomemos en cuenta. ¿Qué les parece? Damos un descansito, son las 8, regresamos 8:05 y después de 8:05 vamos a dar 5 minutos para que busquen los ejemplos. ¿Les parece? Sí, gracias. Bueno, regresamos 8:05.
Ya estamos de regreso. Pues a ver, dense unos minutitos para revisar ejemplos de estos ciclos. Tenemos otros 5 minutitos, por favor. Yo ya encontré alguna información y entendí el por qué me habían puesto los ciclos estrales. Ahorita lo vemos, ¿ok? Entonces tenemos 5 minutitos, 8 y 10. Profesora, nos iba a comentar de lo de las prácticas. Cierto. En lo que buscan, déjenme subir la información. Ahorita lo revisamos si quieres antes de que veamos los ejemplos, pero sigan buscando. Yo ahorita tengo aquí la información ya a la mano, ¿vale? Gracias. Ahorita la
Oh, gracias. Bueno, les decía, parece que estoy rezando, ¿verdad? Pensábamos que estaba leyendo. No, les estoy diciendo que, bueno, ya vieron aquí que del 6 al 11 de diciembre dura 1.5 horas y es totalmente voluntaria. Por lo tanto, es optativa adicional y no va a influir en su calificación. Si pueden ir bien, si quieren ir bien, si no, no hay problema. Pero solo busquen horarios que no cursen con ni con su laboratorio, ni con su horario de teoría. Entonces va a haber un horario establecido de prácticas. Dicen, como hace en el punto anterior, el calendario de prácticas establecido desde el inicio del semestre se seguirá desarrollando de manera íntegra, respetando fechas y horarios correspondientes a cada grupo. Es decir, ustedes no tendrían que dejar de asistir a clase ni al laboratorio. Esta es una actividad extra. En esta práctica, ustedes van a respetar los protocolos sanitarios, deben usar cubrebocas en todo momento, lavarse las manos o usar gel y considerar la sana distancia. Por eso es que van 10 solo por laboratorio. Son 2 laboratorios y cada uno va a tener 10 personas. De preferencia deben contar con el esquema de vacunación completo. No sé si para esta época ya tengan todos el esquema de vacunación completo. Y no deberán presentarse si han tenido síntomas relacionados con COVID. Deben revisar su estado de riesgo en estas ligas, ¿no? Donde de acuerdo a lo que presente, pues ya les dirán si están en estado de riesgo o no. E incluso les hacen la prueba. Si están en riesgo, les hacen la prueba ahí en la UNAM. Y bueno, deben seguir las indicaciones del resultado. También, en este caso, fíjense que esta práctica de electrocardiografía, que es la que se propuso hacer porque es la, digamos, más viable, normalmente se hace con perros, como verán en su manual. Pero en este caso no lleven animales, lo van a hacer con ustedes mismos. Entonces, en este caso no lleven animales. Y los estudiantes inscritos en los diferentes grupos o sea, no necesariamente tiene que coincidir con su grupo, pues pueden ir varias personas de varios grupos. Entonces pueden elegir cualquiera de los horarios. No hay horarios fijos por grupo, cada sesión, ¿no? Puede asistir estudiantes de cualquier grupo. Y se les recomienda elegir el horario que les permita la atención apropiada de sus actividades académicas durante ese día. Entonces, aún esto no está establecido. ¿Cómo se van a registrar? No lo sabemos porque no es secretaría, es la División de Estudios Profesionales, tiene que decirles cuál va a ser ese proceso. Pero bueno, ya tienen por lo menos una idea. Yo se los estoy pasando porque me preguntaron ayer. Entonces ya ahí en División de Estudios Profesionales, digo, a menos que ya se haya formado secretaría. Miren, esto no lo puedo compartir, Giselle, porque hasta que esté ya establecido bien. Entonces, ya que nos lo den bien, ya se lo subo a Claro, ¿ok? Ahorita nada más les estoy dando una primicia. ¿Qué horarios se propusieron? Se propusieron los horarios hasta el sábado inclusive, del 6 al 11, que es sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de 1 a 2 no hay sesión en este horario y obviamente en sábado pues solo se pretende trabajar hasta las mediodía. Entonces, por ejemplo, si el miércoles o el martes no tienen clase, no sé, estoy hablando de mi grupo, no tienen clase, pueden
elegir otra, pero a lo mejor tienen otras prácticas. Entonces tienen ustedes que acomodar como puedan. Pues ya se los pasé al costo. Pero la cosa es que solo son pues 10 estudiantes por laboratorio. ¿Dudas? No, doctora. Oiga, doctor, ¿usted cree que el próximo semestre ya sea como totalmente presencial? Fíjate que sí. No, se supone que sí. Me río un poco porque tenemos que ver el comportamiento del COVID durante las Navidades. Eso sí. Para hoy yo vi una noticia que aportaba aquí, aportaba el doctor Graue, donde ya invita a los universitarios a preparar todo para regresar a clases antes de que termine este semestre. Digo, ya a nosotros en la facultad ya nos habían dado la indicación de que pues iba a ser todo en línea. De hecho, las prácticas y todo esto que están entonces llevando en línea, pues se planeó simplemente esta única práctica presencial, y eso no para todos, pues con la finalidad de que se respetara todo esto, ¿no? Pero ya el doctor Graue pues está invitando a reactivar la cosa antes de que termine el semestre. Ahora, eso lo dice el rector. Ya luego cada consejo técnico decidirá si seguimos así hasta que termine el semestre o regresamos una semana, ¿no? No sé, una semana, 2 semanas, un mes, que sería a partir de que terminen las clases, a partir de hoy sería un mes. Pero entonces lo que nosotros esperamos es que a partir de esa indicación que da el doctor Graue, el consejo técnico actúe en consecuencia. Y nosotros, como dependemos de nuestro consejo técnico de la facultad, pues estamos esperando que nos den instrucciones los del consejo técnico, nuestros consejeros. Sí, entonces, pues lo que digamos que seguimos igual hasta nuevo aviso, pero la idea es que el semestre que entra ya sea presencial y entre comillas, porque tenemos que ver cómo es el comportamiento durante las Navidades, sobre todo con estas temperaturas bajas. Por eso la idea de todo esto pues es que ustedes ya completamente tengan el calendario de vacunación, inclusive pónganse la de la influenza. Yo ayer luego saliendo de clase me fui a poner la vacuna, ahorita traigo un brazote, pero aparentemente no me hizo tanta reacción como otras veces, porque normalmente me resfrío 3 días con la vacuna, pero no, esta vez no. Entonces, también procuren ponerse la de la influenza, ¿no? En medida de lo posible, pueden acudir aquí a las instalaciones de la UNAM. Yo fui al MUAC, pero también está en el Instituto de Biofísica, que era donde ve menos gente. Geofísica, perdón. Gracias. Entonces, procuren estar completamente vacunados, ¿sí? Y cuidarse. Seguir con las medidas. Fíjense que el padre de mi hija no es presunción, es inglés. Entonces vino, está aquí ahorita, pues está con mi hija, qué bueno que ya no vive conmigo, pero él le llamaba mucho la atención cuando lo vimos y decía, ¿cómo es posible si ya están en semáforo verde que todavía sigan utilizando el cubrebocas? Entonces dice que se impresiona porque dice, ¿cómo los mexicanos son tan disciplinados en eso? Dice, a mí me impresiona que incluso van en la calle solos y van con su cubrebocas. Entonces no lo puede aceptar su mente. Entonces, vean, ya nos dijeron que somos muy disciplinados y yo espero que sigamos siendo muy disciplinados. Digo, no sé, si van solos se lo pueden quitar, pero si viene alguien, pues pónganselo, el cubrebocas, ¿no? Por atención a los demás. Entonces, ya nos dijeron, es la primera vez que un inglés nos dice disciplinados. Entonces, para que vean. Bien, entonces, vamos a continuar. A ver, en mi Doctora,
Tanto, ¿verdad? Dime, ¿quién me llamó? Ya, que si solamente pueden vacunarse contra la influenza los de la facultad o también de otras facultades. Universitarios. Si eres estudiante UNAM, puedes vacunar. Tienes que llevar tu credencial de estudiante. Si eres trabajador de la UNAM, ya sea administrativo o académico, también. O sea, es un privilegio UNAM. María Fernanda dice que en su pueblo no tanto. Bueno, pues. Doctora, ¿los exalumnos también o nada más alumnos vigentes? Creo, no, fíjate que eso no lo sé. No sé porque los exalumnos, si tienen su credencial de exalumno, creo que sí. Pero si no tienen credencial de exalumno, sí saben, ¿no? Que hay una credencial de exalumno. Entonces eso les da también ciertos privilegios. Pues, ojalá los que la tengan, pues son UNAM. Pero siempre y cuando creo que, porque sí piden la credencial. Ay, qué experiencia el día de ayer. Ayer estaban haciendo una fila para mayores de 60 y obviamente pues yo estaba con los jovenzones. Era la más ruca de los jóvenes, ¿no? Entonces veía puros viejitos y, oye, los mayores de 60 van para allá. Y entonces se reía, me dijo viejo. Un doctor, hay unos maestros que iban pasando, ya me dijo viejo. Ay, no. Y entonces estábamos viendo la manera cómo decirles. Entonces, no, diles que los menores de 60 acá. Y entonces, de todas maneras, bueno, a ver, sin insultar, sin insultar, los mayores de 70 por allá. Y les aumenté 10 años, total, que teníamos un relajo ahí en la fila. Pero bueno, fue divertido. Yo siempre me divierto donde voy. Entonces, siempre saco cosas chistosas. Bueno, vamos a ver. Ya los ejemplos de ritmo circadiano ya los tienen, ¿no? Ahora vamos a ver. Ejemplos de ritmo ultradiano. ¿Qué encontraron? Esto debe ser menor a 19 horas. Entonces, ¿qué encontraron ustedes? Yo encontré esto en una tablita. Y por eso se pone un electrocardiograma. Miren, yo encontré que las etapas del sueño, si bien el sueño se presenta supuestamente cada 24 horas, en las etapas de sueño, pues cada una tiene una duración. De hecho, la de sueño más profundo creo que dura unos 20 minutos, ¿no? Más o menos. Que es la que recuerdan cuando se despiertan. Son las etapas de sueño. La actividad cardíaca, pues efectivamente se presentan. ¿Cuántos ciclos cardíacos se presentan en un día? Pues nada más multipliquen, ¿no? ¿Cuántos ritmos cardíacos tienen en un minuto? Y luego multiplíquenlo por hora y luego por día, ¿no? Entonces son más de un ciclo de 24 horas. O el ciclo respiratorio, por ejemplo, inspiración, expiración, inspiración. Entonces, estos ejemplos me gustaron mucho. ¿Ustedes qué encontraron? Yo encontré de la secreción pulsátil de hormonas. Secreción pulsátil, ¿pero de cuáles? Nada más venía así. Secreción pulsátil. Puede ser, y ven que aquí nos ponían algo de la LH. La LH tiene en los machos ciclos pulsátiles o basales a lo mejor basales, ¿no? De secreción. Y en el caso de la LH preovulatoria, pues esa ya corresponde a otro tipo de ciclo. Entonces, a lo mejor la secreción basal de LH o de algunas hormonas puede ser, por ejemplo, de insulina, que tiene un ciclo basal, y luego uno después de comer. Muchas gracias. Entonces, secreción pulsátil de algunas hormonas. Muchas gracias, Carlos. A ver, Daniela, ¿qué encontraste? Contreras Benítez, ¿alzaste la mano? Ay, sí, perdón. Encontré la secreción fásica de neurotransmisores. Secreción fásica de algunos neurotransmisores. ¿No viste cuáles? No lo dice. Es que es un PDF y no lo dice. Secreción fásica. Sí, pues se refiere a lo mejor a ritmos de secreción
elevados, porque acuérdense, por ejemplo, la adaptación fásica de los receptores del tacto, pues tiene que ver con una secreción fásica de neurotransmisores, precisamente, por ejemplo. Puede ser todo lo que sea menor a 19 horas es ultradiano. ¿Por qué? Porque vamos a tener más de un ciclo en 24 horas. Y por eso aquí se pone un ciclo de una gráfica de electrocardiograma, ¿no? Para acordarnos de esto. Muy bien, muchas gracias. El infradiano, ya encontré por qué pusieron ciclo estral. Porque es menos de un ciclo en 24 horas. Por lo tanto, por ejemplo, aquí, efectivamente, es menos de un ciclo en 24 horas porque requiere 21 días para presentarse. Y, ¿no? Por ejemplo, a ver, Daniela, ¿qué encontraste? Encontré que también los ritmos circaseptanos, que son como que la rutina laboral o la rutina escolar, también entra en infradiano. Uh-huh. Sí, aquí vamos a ver ahorita una tabla muy interesante, porque aquí pueden entrar varios tipos de ciclos, siempre y cuando sean mayores a 28 horas. Entonces, los ciclos estrales que duran 21 días, sí, incluso cada etapa tiene una duración, ¿no? De varios días, entonces, claro que sí entran. Ya lo encontré. También tenemos ciclos circanuales, ciclos circalunares, perdón, como el menstrual, que obviamente dura más de 28 horas y tenemos menos de un ciclo en 24 horas. Entonces, los ciclos menstruales pues son cada mes en la mujer, ¿no? Los circanuales, como los ritmos de hibernación, algunos ciclos reproductivos estacionales, la perra, por ejemplo, que es monoéstrica, que es circanual, por ejemplo, o ciclos reproductivos estacionales en equinos y en caprinos y ovinos, exactamente, la hibernación. Y entonces aquí vienen, en de infradiano, está el que nos dice Daniela, el circa septadiano, que dura más o menos 7 días, ¿no? Que esto con comportamiento pues se asocia a los ritmos de trabajo, ¿no? De la semana, por ejemplo, y descansas 2 días, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí hablan secreción de 17 hidrocorticoides, componentes urinarios que bueno, yo no sé de dónde sacaron estos datos, pero bueno, son ejemplos, hay que ver exactamente a qué se refieren. El circa mensual o circa lunar, que es la menstruación, que dura más o menos 30 días, 28-30 días, es el circa mensual. El circa anual, ya vimos, ciclos reproductivos, estacionales, aquí hace falta, o la hibernación. Entonces, esos son infradianos. ¿Por qué? Porque tenemos menos de un ciclo, ¿cómo era? Menos de un ciclo en 24 horas. Y aquí de ultradianos, miren, tenemos otros ejemplos. Los ritmos de mareales en algunos gusanos, cangrejos o caracoles, que dura 12 horas. Otros que son menores de 12 horas, por ejemplo, las etapas de sueño, respiración, actividad cardíaca, peristaltismo inclusive, y las ondas del electroencefalograma, por ejemplo, ¿no? Aquí en circadianos ponen procesos metabólicos, temperatura, secreciones hormonales, actividad de descanso, sueño-vigilia, respuesta inmune y algunos neurotransmisores. No especifican cuál, pero pues esto va a depender pues también de estas etapas de sueño y vigilia. Acuérdense que todo lo que sea regulado a nivel del sistema nervioso pues tiene que ver con liberación de algunos neurotransmisores. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los ritmos biológicos? ¿No? Sincronización, por ejemplo, del ciclo nictameral, que es de la regulación del sueño, la secreción de melatonina para regular estos ritmos biológicos en su oscuridad, estimulación de efectos en las gonadotropinas o antioxidantes, estas son funciones de la melatonina, y de los ritmos, cómo se van a utilizar estos ritmos. Fíjense que hay un área de la biología que se llama cronobiología.
y un área de la farmacología que se llama farmacocronobiología. Entonces, por ejemplo, los glucocorticoides se secretan en la mañana. Entonces, si vamos nosotros a administrar glucocorticoides o corticoides sintéticos como terapia, deberíamos considerar que los deberíamos administrar de preferencia durante la mañana para no alterarle el ciclo de secreción a esa cría. Bueno, a ese paciente. Es que tengo aquí a mi cuchicuchi que le acaban de operar. Para el jet lag, por ejemplo, se utiliza la melatonina, de preferencia tomarla durante la noche, no la tomen durante la mañana, antes de dormir, tómenla, o el antihistamínico ese que les decía, tómenlo en la noche. Cambio de turno. Muchas veces las personas ven los guardias, a veces están en turno en la mañana, el turno en la noche, entonces recomiendan que sea el cambio de turno cada 3 semanas para evitar la fatiga, el insomnio y la irritabilidad. Si no lo hacen así, pues el individuo puede estar pasándolo mal en el trabajo y haciendo mal su trabajo. Entonces, pues básicamente esto es en torno a ritmos biológicos. Hay mucho más, por supuesto, sobre todo a nivel, ya en la actualidad, pues hay mucho a nivel de genes, ¿no? De genes relacionados con los ritmos. Hay mucho también a nivel de neurofisiología, donde les decía que para estudiar estos ritmos biológicos, pues se destruye precisamente el núcleo supraquiasmático y ver cómo cambia este ritmo y cómo se sincroniza con otros tipos de sincronizadores, ¿no? No solo la luz del sol, sino también de tipo ambiental, ¿no? Como los sociales, como la entrada de la mamá a darles de comer, por ejemplo, o utilizar, como nos decía Aurora, al tutor, ¿no? O al dueño de estos animalitos como parte de esta sincronización. La cosa es que si tienen a alguien que tiene déficit de atención y se le olvida darles de comer a los animales o darles sus medicamentos a los animales, entonces viene una alteración total y el animal termina entrando en estrés, ¿no? En estrés porque no puede establecer esos ritmos. Esto es muy importante. Si salen los individuos forzadamente de estos ritmos biológicos, entonces entran en estrés. Y entrar en estrés, pues, es alterar todo prácticamente. No pueden dormir, pueden enfermarse, en fin, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Cuando hay estrés, se pueden alterar inclusive estos ritmos biológicos, la presentación de estos ritmos. Tan es así que ustedes han visto que cuando están en estrés, por ejemplo, las chicas, pues dejan de menstruar, por ejemplo, ¿no? O cuando están en estrés de trabajo o así, no pueden dormir, o al contrario, están muy agotados, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Cuando hay alteraciones de estos ritmos, podemos entrar en estrés. Bien. ¿Preguntas, comentarios? No, doctora. Ahora mismo tengo a 2 gatos. Una está hibernando en mi recámara y se mete ahí a las sábanas y ahí se queda todo el día. La gordita, está gordita ya operada. Y esta condenada que acaban de operar, como todavía tiene hormonas residuales, está muy activa. Pero al rato ya va a cambiar. Estamos esperando a que libere sus hormonas. Acuérdense, como están unidas a proteínas, pues entonces duran varios días o varias semanas en el organismo hasta que son eliminadas por completo. Y sus patrones incluso de actividad van a cambiar. Entonces, por lo pronto sigue brincoteando y todo, y creo que ya se abrió la panzota. Creo que ya se hernió. Sin embargo, la piel sigue ahí, entonces voy a tener que volver a llevarla porque no para sigue con actividad de animal como si estuviera en celo, ¿no? Entonces, está muy loca y no para de brincotear, está cuchi. A ver, nena, ven. Eso no puede venir. Está rascándose.
Bueno, pues sí, como les digo. Bien, pues pasemos al tema, a la introducción del tema que sigue. Oh, no lo abrí. Bueno, vamos a abrirlo. Permítanme, me dicen si lo ven porque luego me pongo, según yo lo abro y... Ah, aquí está. Primero tengo que cerrar este. Hola, ¿cómo estás? Cuchi cuchi. Saluda. Nada más que te ve tu colota. Saluda. Diles, hola, yo me preparo. Hola. Ayer estaba viendo la tele y bueno, la pantalla y le encantan las palomas, entonces se ponía así a atrapar las palomas. Pero como es pantalla táctil, entonces se iban. A cada rato estaba juego y juego con sus palomas. A ver, permítame, tengo que cerrar todo para poder a ver. Oye, hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Estoy abriendo un libro. Aquí andaba. Oh my goodness. Ay, no, 11 no. Hola. Saluda a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes puede decir el nombre de Cuchi? ¿Cuchi? A ver, háblale. Cuchi, A Cuchi. ver, ay, mira, Cuchi Cuchi, ay, bien bonita. Ay, sí, voltea, Cuchi Cuchi. Bueno, gracias. Bueno, ya se cargó. Muchas gracias, Aurora, por tu apoyo. Nada más les cuento lo que ocurre con Cuchi. Ya entró al club de gatos que odian a los veterinarios. Entonces, es inmanejable, ¿verdad? Es inmanejable con los veterinarios. Ya le tienen miedo porque es muy agresiva, porque sabe que algo le van a hacer. Y no quería llevarla, pero les digo, ay, bueno. Tenemos aquí el siguiente tema, que es la fisiología del aparato cardiovascular, donde pues vamos a revisar conceptos, ¿verdad?, relacionados. Bueno, sabemos que el corazón está localizado en el mediastino medio de la cavidad torácica. Acuérdense que se cubre de el pericardio y en esta cavidad torácica pues está encima del diafragma y ubicado entre los pulmones, ¿no? Y además tiene vasos sanguíneos muy importantes de entrada, como es la cava, y de salida, como es la aorta, el arco aórtico. Ya veremos el ciclo, cómo va la circulación, ¿no? Dentro del corazón, pues vamos a tener tres tipos de musculares. El músculo que constituye a las aurículas, el tipo de músculo que constituye a los ventrículos y un tipo de células especializadas que son parte del sistema de conducción intrínseco del corazón, que son células musculares modificadas. Recordar que el corazón está dividido en 4 cámaras que están divididas internamente por las válvulas atrioventriculares y por el tabique interventricular. Ahorita vemos las figuras. Tenemos el corazón. Recordar cómo está aquí las aurículas. Dentro de las aurículas hay espacios que se denominan atrios, ¿ok? Indistintamente les pueden decir aurículas o atrios, ¿no? Si están hablando del músculo, pues es la orejuela, la aurícula.
a esta aurícula derecha recibe sangre de la cava, ¿no? De la cava inferior, de la cava superior, y va a llenarse la aurícula izquierda. ¿De dónde recibe la sangre? La número 2, ¿desde dónde recibe la sangre? Ay, perdón, ya están oyendo los tamales, ya llegaron. Fíjense cómo nos podemos sincronizar con los tamales o con la basura, ¿no? Es nuestro sincronizador. Puede ser. Bien. Recibe la sangre desde las arterias, ¿no? Pulmonares para llenarse. Luego, el interior, después, déjenme ver, aquí está. En el interior tenemos a estas valvas o válvulas, la válvula tricúspide, que se compone de 3 valvas, que está separando la aurícula del ventrículo derecho, y la válvula mitral o bicúspide, que está separando la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Y entre estos 2 ventrículos, pues tenemos colocado el tabique interventricular. La circulación de la sangre evidentemente va desde la circulación venosa, que viene de la cava superior, cava inferior, a la aurícula derecha. La circulación, viene de vena pulmonar, no es de arteria, en este caso es de vena, porque se invierte la cosa, ¿verdad? Porque ella está oxigenada aquí, sí es cierto. Y viene la vena pulmonar a integrar la sangre de la aurícula izquierda. Entonces, a la aurícula izquierda, y de ahí atraviesan estas válvulas y llenan los ventrículos. Para que pueda llenarse estos ventrículos, pues tienen, y también las aurículas, tienen que estar relajadas, ¿sí? Si están recibiendo sangre, pues tienen que estar relajadas las aurículas. Los ventrículos, cuando están recibiendo sangre, tienen que estar relajados, y cuando están relajados se habla de diástole, ¿no? Ya que se llenan, se distienden esas paredes y ¡pum! Viene la contracción, que se llama sístole. Cuando se da la contracción, se vencen a estas válvulas que están ubicadas ahora sí en la arteria pulmonar, donde la sangre desoxigenada pasa. La arteria pulmonar es el único o excepción donde una arteria lleva sangre venosa. Bueno, hay 2 excepciones, ya lo veremos en circulación fetal, pero aquí. Y esta arteria manda la sangre a la circulación pulmonar para favorecer que se oxigene, y luego la sangre llega desde la vena pulmonar. Otra excepción, es el único momento en que una vena pulmonar, una vena tiene sangre oxigenada, pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo. Cuando entra en sístole, la sangre lleva, pasa a la aorta, y de la aorta a la circulación general, pero ya es sangre oxigenada, ¿ok? Entonces, ya vimos cómo estas 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, están divididas por estas válvulas y también por un tabique interventricular. Ahora, ¿qué funciones tiene el corazón en el sistema circulatorio? Pues podemos darle una función como bomba, ¿no? Esta bomba ayuda a mantener la sangre en movimiento. Puede también, al hacerlo, está transportando nutrimentos, gases, tanto gases que oxigenen como gases de desecho, ¿no? Que están produciendo los tejidos. Transporta metabolitos, transporta hormonas, puede servir para transportar fármacos, ¿no? Por eso lo utilizamos la vía intravenosa para transportar fármacos. También ayuda a la regulación de la temperatura. Acuérdense de la vasoconstricción periférica cuando hace frío, o la vasodilatación periférica cuando hace calor. Y este bombeo permite esta disipación del calor. Permite el sistema circulatorio como tal la regulación del pH a partir de la producción
de buffers, ¿no? De buffers a nivel de sanguíneo, ¿no? Como nuestro buffer, digamos, más común, pues es el bicarbonato, ¿no? Permite la perfusión tisular, que es el flujo, ¿no? Paso del flujo sanguíneo hacia un tejido. Y esta perfusión puede incrementar cuando el trabajo metabólico de ese tejido incrementa. No sé, por ejemplo, un músculo en ejercicio, hay vasodilatación y está más perfundido que uno que no está haciendo ejercicio, ¿no? El cerebro, cuando lo estamos utilizando, podemos aumentar esa perfusión para que pueda pensar, por ejemplo. O el hígado, cuando está trabajando más, ¿no? Durante un proceso digestivo, pues tiene más perfusión, ¿ok? Y puede tener acciones pasivas y activas. Ayuda a eliminar productos de desecho del metabolismo celular, ¿no? El captarlos y dirigirlos hacia el hígado, donde se inactivan y podría también parte excretarse, o al sistema urinario, ¿no? Todo lo que es el sistema excretor. Distribuye los productos de metabolismo celular, puede transportar reguladores químicos como estas hormonas, ya habíamos comentado, estabiliza la composición química de las células, regula la temperatura corporal, ayuda a defender al organismo de agentes patógenos. ¿Por qué? Pues porque también transporta a las células del sistema inmune. Obviamente el sistema circulatorio, acuérdense que pues sí, circula sangre, pero también se acompaña de la circulación linfática, que ya hablaremos de ello. Entonces, pues aquí vemos cómo la sangre que habíamos comentado, que viene desde lugares inferiores, finalmente llega a la cava, a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí a las arterias pulmonares, en los pulmones se va a oxigenar, la vena pulmonar lleva la sangre a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa a la aorta. Obviamente, el corazón también tiene sus propias arterias y obviamente tiene su propia irrigación que lo va a alimentar, y de acuerdo a su actividad, pues la perfusión cardíaca también va a incrementar. La aurícula, digamos, la aorta posteriormente lleva la sangre por sus diferentes arterias, ya que se ramifica a extremidades superiores, al cerebro, por ejemplo, hacia el tórax, ¿no? Hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y se va bifurcando, como vieron en anatomía, están las arterias braquiales que llevan la sangre a extremidades superiores, están las arterias hepáticas, todo el sistema de circulación portal, las arterias esplénicas, las que llevan también a la vía renal, por ejemplo, la arteria renal, a la pelvis, a las extremidades inferiores, ¿sí? Y de ahí, como pueden ver, hay un intercambio arterio en capilares, ¿no? Porque esto se va ramificando, cada vez va reduciendo el diámetro de estos vasos hasta distribuirse en los órganos, y de ahí esos capilares que son arteriales pasan posteriormente a ser venosos, porque hay un intercambio de gases y metabolitos y la calidad de la sangre va a variar. Si es arterial, vamos a hablar de que es una sangre que es rica en oxígeno. Por eso se esquematiza de color rojo. Si es venosa, ya transporta CO2 y por eso se esquematiza de color azul. No es que en realidad sea azul, pero sí varía el color de la sangre de acuerdo al vaso en el que se encuentre. La sangre arterial es más brillante, es un rojo muy brillante. La sangre venosa, cuando le sacan sangre, ustedes se dan cuenta cómo es un poquito más oscura, bastante oscura, ¿no? Porque es rica en CO2. Entonces está desoxigenada la roja y la azul y oxigenada la roja. ¿Ok? Bien, esto ya lo revisamos. Miren, vean, aquí están las,
la circulación, ¿no? Propia del corazón, las coronarias, las circunflejas, en fin. Y estas arterias coronarias, derecha e izquierda, y sus arterias circunflejas, ¿verdad? Descendente, anterior, izquierda, vamos a ver cómo van a estar alimentando al corazón. Tengo entendido, y eso a reserva de que lo revisen con sus datos anatómicos, que en los perros, pues no sé si han oído, por ejemplo, es que sufrió un infarto el perro, eso es raro escucharlo, ¿no? Pues aparentemente tienen una mayor ramificación el corazón, estas coronarias, que apoyan, en caso de que hubiera un infarto, apoyan al corazón de una manera más, pues de una manera más solícita en los perros que en el humano. En el humano es fácil que si se tapa la coronaria, se deja sin irrigación a todo este lado, ¿no? Por ejemplo, o al lugar donde esté esa zona de infarto. Entonces, en el caso o no sé si está bien estudiado, ¿no? Pero según yo hablé con algún cardiólogo perruno, tienen un mayor apoyo de irrigación está más perfundido el corazón de los perros y por eso tienen menos problemas. Pero bueno, eso habrá que revisarlo. Entonces, hay 4 cavidades. Dime. ¿Sí? Quedan 7 minutos, unos minutitos más. Entonces, ok. Entonces, hay 4 cavidades. Ya dijimos que los atrios van a recibir sangres de la cava y de los pulmones, y los ventrículos van a bombear la sangre desde hacia los pulmones o hacia la circulación general. Entonces, los vasos sanguíneos ya saben que son una red, ¿no? Toda una red de arterias y venas que van a transportar esta sangre al cuerpo. Ya dijimos que van a transportar sangre oxigenada, que era lo que veíamos aquí de color, ya no se ve, de color rojo, y sangre venosa, que es la que no tiene oxígeno. Y bueno, estas 4 valvas pues van a tener la función de prevenir que la sangre sufra un reflujo o retorno. Cuando fallan, pues entonces puede haber un reflujo de ventrículo a aurícula o incluso de arteria o vena pulmonar hacia los ventrículos, ¿sí? Pero y hay soplos, ¿no? Pero mientras esté funcionando adecuadamente, se evitaría el flujo hacia atrás. Es más, el hecho de que cierren y la presión que está ejerciendo la sangre sobre esta cavidad favorece este cierre y evitarían que se salga esa sangre de una cavidad a otra. Recordar que la válvula tricúspide la vamos a tener del lado derecho. Esta tiene 3 valvas y estas a su vez están sujetas por estos músculos. ¿Cómo se llaman estos músculos que sujetan a las valvas? ¿Papilares? Los músculos papilares, exactamente. Entonces, vean cómo parecen, ¿no? Como un paracaídas. Pero están sujetos estos músculos papilares aquí al interior de las paredes del corazón, de los ventrículos. Son los músculos papilares que están sujetando a estas valvas. Bien, pues nos quedamos aquí. Revisen el temario de este tema para enterarse de qué es lo que vamos a ver y traten de revisarlo en sus libros, ¿ok? O bueno, en su libro, es el único que tienen. O si tuvieran por ahí algunos, su papá, su hermano, algo así. Este tema es bastante constante. A lo largo de los años varían cosas moleculares y todo esto, todo lo que es
digamos, lo que es anatomía, lo que es la circulación, lo que es el electrocardiograma, eso no varía.